Hoy vamos a meternos con una idea que es, la verdad, fascinante y muy controversial. Una idea sobre la lógica oculta que podría tener nuestro sistema legal, que sugiere que las reglas que nos gobiernan, bueno, tal vez no son tan al azar como parecen. Y bueno, acá viene la gran pregunta. ¿Y si todo el derecho consuetudinario, o sea, ese montón de leyes que los jueces han ido creando por siglos, en realidad tuviera un propósito secreto? El juez Richard Posner lanzó una respuesta que de verdad cambió el juego para muchos. Ok, pero antes de seguir, paremos un segundo y aclaremos un punto clave. Cuando decimos eficiencia económica, no estamos hablando solo de plata. La idea es maximizar el tamaño de la torta para la sociedad, o sea, asegurarse de que los recursos se usen de la forma más valiosa posible para todos. Bueno, arranquemos por el principio, la tesis. Vamos a desglosar el argumento central de Posner y a entender bien la lógica que hay detrás. Miren, esta cita de 1973 lo resume prácticamente todo. Lo que Posner está diciendo es que los jueces, quizás sin darse cuenta, han estado creando reglas que empujan a la sociedad a ser más eficiente, a minimizar el desperdicio y, claro, a maximizar el valor. A ver, ¿y por qué pasaría esto? La teoría dice que los jueces, al buscar decisiones justas y objetivas, se inclinan por lo que tiene más sentido práctico. Intentar usar la ley para redistribuir la riqueza, por ejemplo, casi siempre sale mal, porque el mercado se adapta. Si ayudas a los inquilinos, los dueños suben los alquileres. Entonces, al final, lo más práctico que les queda a los jueces es intentar que la torta social sea lo más grande posible para todos. Ok, hasta ahora es teoría, pero ¿cómo se ve esto en el mundo real? Ahora vamos a ver los ejemplos donde la tesis de Posner realmente parece tener razón. Esto es súper interesante. Fíjense cómo la ley elige entre dos tipos de reglas. Por un lado, las reglas de propiedad, para comprar un auto, donde negociar es fácil. Pero por otro lado, para un accidente de tránsito, donde es imposible negociar antes, se usan reglas de responsabilidad y un tribunal decide el costo después. Esta división parece diseñada a la perfección para ser eficiente. Y este patrón, créanme, se repite por todos lados, desde permitir que se vendan propiedades para que lleguen a quien más las valora, hasta las reglas de negligencia que nos obligan a todos a ser más cuidadosos, incluso la famosa regla de previsibilidad, que responsabiliza a quien puede evitar el daño de forma más barata. Todo parece seguir una lógica económica. Pero ojo, no todo es tan sencillo. La tesis de Posner también choca contra evidencia muy pero muy fuerte en su contra. Hay muchísimas áreas de la ley que parecen ser todo lo contrario a eficientes. Y el principal argumento en contra tiene que ver con una tendencia bastante moderna. La idea de alejarse de la libertad de que las personas hagan sus propios acuerdos y que estos se respeten. Y los ejemplos son muy potentes. La ley prohíbe vender órganos, incluso si un contrato podría salvar una vida. Los tribunales anulan partes de contratos que les parecen excesivas, aunque la gente las haya firmado libremente. Y por muchísimo tiempo, la compensación por una muerte ni siquiera incluía el valor que la vida tenía para la persona que murió. Todas estas son reglas que desde un punto de vista económico son profundamente ineficientes. Y esto nos lleva a un problema todavía más de fondo. Porque, ¿y si el debate es tan complicado? Porque, en muchos casos, es casi imposible saber cuál es la regla que de verdad es la más eficiente. A ver, para que se entienda, veamos este ejemplo. La diferencia entre un crimen y un daño civil. Alguien podría decir que el derecho penal existe para los que no pueden pagar una multa. Pero otro diría, bueno, entonces subamos las multas y ya está. Un tercero respondería, no, porque una multa no puede optimizar el castigo y el incentivo al mismo tiempo. Y un cuarto remataría, pero ese problema también existe en el derecho civil. Como ven, el argumento da vueltas en círculo y nunca llegamos a una respuesta clara sobre qué es más eficiente. Y acá está la trampa, el truco, por así decirlo. Es demasiado fácil mirar una ley que ya existe y después construir una explicación súper inteligente de por qué es eficiente. Este sesgo, el de buscar la confirmación, hace muy difícil probar la tesis de forma objetiva. Siempre podemos inventar una razón para justificar lo que ya está. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿La tesis es correcta o incorrecta?
Bueno, tal vez esa no es la pregunta más importante. Veamos si podemos unificar estas ideas que parecen contradecirse. Y acá está el punto clave, la idea genial. El verdadero aporte de Posner quizás no fue describir la ley como es en la realidad, sino revelar la naturaleza de los problemas que la ley está intentando resolver. Para que quede claro, el valor real de esta tesis es que nos da un lente, una forma de ver todo el sistema legal de manera unificada. Nos muestra que el derecho de contratos, el de daños, el de propiedad no son mundos separados. Todos están lidiando con los mismos problemas económicos, cómo repartir costos, cómo incentivar a que la gente se porte bien, cómo facilitar que se hagan cosas valiosas. Es una herramienta de análisis increíblemente poderosa, sin importar si la ley al final acierta o no con la solución. Y con esto cerramos, pero con una pregunta picando. Si la ley no siempre busca ser eficiente, entonces, ¿qué otros valores está tratando de alcanzar? ¿Justicia? ¿Equidad? ¿Moral? La tesis de Posner no nos da la respuesta final, pero sí nos obliga a hacerle mejores preguntas a la ley. Gracias por habernos acompañado en este análisis.